Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Gulum Baktas y Bar están en el centro de todas las miradas tras el impactante mensaje que Gulum publicó, Ark Senin Ledeil, Kendim Lejim. Un mensaje breve, pero cargado de significado que ha generado un torbellino de comentarios en redes sociales y entre sus seguidores. Esta declaración, traducida libremente como ya no estoy contigo, estoy conmigo misma, marca un antes y un después en su historia personal. Todo comenzó hace unos días, cuando en una noche aparentemente tranquila, Gulum decidió compartir en su perfil una imagen suya, con una expresión serena, acompañada de esa frase que ha sacudido la esfera mediática. Las especulaciones no tardaron en llegar. ¿Es este el final definitivo de su relación con Bar? ¿Qué ocurrió realmente para que Gulum tomara una decisión tan radical? Según fuentes cercanas, la pareja había atravesado momentos difíciles en las últimas semanas. Sin embargo, hasta ahora ninguno de los dos había hablado públicamente sobre una posible ruptura. He pensado mucho y creo que es hora de priorizarme, habría comentado Gulum a una amiga íntima. Este testimonio no ha hecho más que alimentar la curiosidad del público. Por su parte, Bar no tardó en reaccionar. Aunque no ha mencionado directamente a Gulum en sus redes, publicó una historia en la que aparecía en un café, mirando por la ventana, con la frase, "Algunas despedidas son necesarias para crecer". Una respuesta sutil, pero que muchos interpretaron como una confirmación de que algo importante había cambiado entre ellos. Los fans de la pareja, que siempre habían seguido cada paso de su relación, han mostrado todo tipo de reacciones, desde mensajes de apoyo para Gulum hasta súplicas para que ambos reconsideren su decisión. "Te admiro por tu valentía, Gulum", escribió una seguidora, mientras que otro comentó, "Bar, lucha por ella antes de que sea demasiado tarde". Lo que más ha sorprendido es la calma con la que Gulum ha afrontado toda esta situación. En una breve intervención ante periodistas, sonrió y dijo, "A veces, el amor más importante es el que sentimos por nosotros mismos". Una frase que ha sido compartida miles de veces y que muchas mujeres han aplaudido como un acto de empoderamiento. Sin embargo, no todos ven la situación como una separación definitiva. Algunos amigos cercanos sugieren que podrían estar tomando un tiempo para reflexionar, más que un adiós permanente. Ellos se quieren, pero quizás necesitan espacio para reencontrarse, comentó una persona del círculo de ambos. Mientras tanto, las redes siguen ardiendo. Cada publicación, cada historia, cada gesto, es analizado al detalle por los seguidores. Los medios de comunicación han hecho eco de cada palabra, y el nombre de Gulum Baktas se ha convertido en tendencia en cuestión de horas. A medida que pasaban los días, el interés no disminuía, sino que crecía. Programas de televisión dedicaron segmentos completos a debatir la situación, con panelistas analizando gestos, frases y hasta la elección de la música que ambos compartían en sus historias. Un conocido presentador incluso llegó a decir, "Estamos ante uno de esos momentos en los que la vida personal se convierte, queramos o no, en un fenómeno colectivo". En medio de la avalancha mediática, Gulum continuó publicando contenidos en sus redes, pero con un enfoque diferente, frases motivacionales, fotografías de paisajes, e incluso pequeños clips en los que se la veía practicando yoga o meditando. Para muchos, esto era una señal clara de que estaba centrada en un proceso de sanación personal. Ella está enviando un mensaje, se acabó el drama, comienza una nueva etapa, opinó una psicóloga invitada a un programa matinal. Bar, en cambio, optó por un silencio cada vez más elocuente. Sus publicaciones se redujeron drásticamente, y cuando aparecían, eran imágenes en blanco y negro, cargadas de una estética melancólica. En una de ellas, escribió simplemente, "Las estaciones cambian, y nosotros también".
Este tipo de mensajes alimentaba aún más las interpretaciones, estaba aceptando el final o esperando una reconciliación. Fuentes cercanas a la pareja confirmaron que, aunque no estaban en contacto constante, tampoco habían cortado toda comunicación. Se han escrito, pero no para discutir, sino para aclarar sentimientos, reveló un allegado. Esto dio pie a nuevas teorías. Algunos pensaban que, tras un tiempo de reflexión, podrían darse una segunda oportunidad. Mientras tanto, los seguidores más apasionados organizaban campañas en redes sociales bajo hashtags como #vuelvegulum o #barnoterindas, compartiendo fotos y videos de momentos felices de la pareja. Sin embargo, también surgió un movimiento contrario, con mensajes de apoyo a la independencia emocional de Gulum y llamados a respetar sus decisiones. En paralelo, comenzaron a circular rumores sobre nuevos proyectos profesionales para ambos. Gulum habría recibido una propuesta para participar en un programa de entrevistas centrado en historias de superación personal, mientras que Var estaba en conversaciones para protagonizar una serie dramática. Aunque ninguno lo confirmó oficialmente, la idea de que cada uno siguiera su propio camino profesional reforzaba la narrativa de un distanciamiento inevitable. La presión mediática alcanzó su punto máximo cuando un portal publicó fotos de Gulum en una cafetería con un hombre desconocido. La imagen se viralizó en cuestión de minutos, y las especulaciones se dispararon. Horas después, ella aclaró en una transmisión en vivo que se trataba de un amigo de la infancia y pidió a sus seguidores no sacar conclusiones precipitadas. No todo lo que ven es lo que parece, dijo, con una sonrisa que parecía esconder cierto cansancio. Pese a las aclaraciones, el interés no decayó. Columnistas de revistas de entretenimiento continuaban dedicando páginas enteras a analizar lo que algunos ya llamaban el caso Gulumbar. Incluso hubo quienes propusieron que la historia podría inspirar un guión para cine o televisión. Sin embargo, en medio de la vorágine, una cosa quedaba clara: Gulum había logrado transformar una ruptura, o al menos una pausa, en un manifiesto personal sobre el amor propio. Y aunque para muchos aún quedaban cabos sueltos, para ella, el mensaje era simple: seguir adelante, incluso cuando eso signifique dejar atrás a alguien a quien se ha querido profundamente. Los próximos meses prometen más capítulos en esta historia, ya sea de reconciliación, de caminos separados o de reinvención personal. Lo cierto es que, por ahora, cada movimiento de Gulum y Var seguirá bajo el escrutinio de un público que parece no querer perderse ni un solo detalle. ¿Y ustedes, qué opinan de todo esto? ¿Es este un punto final o solo una pausa en la historia de Gulum y Var? Déjenme sus comentarios y no olviden suscribirse para no perderse las próximas actualizaciones de este y otros temas que nos mantienen al filo de la noticia.